Bueno, muy buenos días, chicos. Vamos a dar inicio a la clase de relatos fantásticos. Voy a compartir acá la pantalla un segundito. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo han estado? En profe, Ah, bueno, me alegro. Entonces, bueno, coloquemos como título entonces el relato fantástico y de terror. Recordamos primero que todo y antes de empezar, ¿cuáles relatos hemos trabajado? La clase pasada trabajamos. ¿Qué tipo de relatos? relatos de viajes y aventuras. Muy bien, relatos de viaje y de aventuras. Entonces hoy vamos a hacer énfasis en el relato fantástico y de terror. Vamos a mirar la imagen, ¿si la alcanzan a ver ahí? Que hizo aquí esto, a ver si la ven mejor. Bueno. ¿A qué hace referencia esa imagen? ¿Quién se acuerda? Alicia en el País de la Mar. Muy bien, Alicia en el País de Maravillas. ¿Quién habló? ¿Helen? ¿Me están escuchando o esto se desconectó? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? No, sí, profe, sí la estoy escuchando. Ah, bueno. Es que por aquí Julián me dice que no se escucha. ¿Los demás sí me escuchan? Bueno, la conectividad está un poco malita, Ahora, entonces vamos a tratar de avanzar en el proceso. Bueno, entonces ya sabemos que esta es una imagen de Alicia en el País de Maravillas, ¿cierto? Es una imagen de sí, quiénes están señora. ahí en la escena. ¿Quiénes están en la escena? ¿Quién es ella? ¿Se supone que es quién? Alicia, Alicia. Aquí, Alicia el conejo y el que toma el té, sí. sombrerón, ¿no? Y por Sí, aquí escondido está como el gato. ¿Sí lo alcanzan a ver? sí. Bueno, entonces, ¿qué elementos de esa imagen te pueden llevar a pensar que se trata de una escena de un relato fantástico? ¿Qué elementos nos da? Está hablando. ¿Qué elementos, Camilo? Un conejo está hablando. Sí, se supone que está hablando. ¿Qué más? ¿Los conejos hablan normalmente? No, ¿cierto? ¿Qué otra? Pero ahí no podemos saber si está hablando. En ese momento, en la imagen, ¿qué podemos percibir? Que está tomando el té. Que está tomando el té también. ¿Qué otra cosa? Que tiene vestido, ¿cierto? Entonces, Sí, esas cositas las van a colocar ustedes en saberes previos. Sí, muy bien, Julián tiene vestido, tiene un corbatín y que pues que está tomando té. Esos son elementos que nos permiten pensar que esto pertenece a un relato fantástico. Ahora les voy a hacer una lectura. Resulta que existen antologías de la literatura fantástica que se han hecho muy famosos, sobre todo los textos que incluyen, que se incluyeron allí, fueron seleccionados por Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo, Adolfo Cáceres. Entre esos textos está este cuento que se llama Un creyente. Se los voy a leer. Dice,
Al caer de la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: "Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?" "Yo no", respondió el otro. "¿Y usted?" "Yo sí", dijo el primero, y desapareció. ¿Cómo les parece el texto? ¿Sí me están escuchando? Se da la conexión y no se lo escucha casi. Bueno, pero estábamos leyendo el texto. Si ustedes van siguiendo la lectura, ¿qué más podemos decir del texto? ¿Qué tipo de texto es? Un tipo de texto de terror, ¿Será de terror? pues puede ser porque ahí dice, le pregunta que si él cree en fantasmas y el otro le dice que sí y se desaparece. Bueno, primero vamos a identificar, gracias Saray. Vamos a identificar primero qué tipo de texto es. ¿Es un poema? ¿Es un cuento? ¿Es una leyenda? ¿Qué es? Es como un cuento, ¿no? Es un Es un cuento. cuento. Es un cuento. Porque el cuento dice, esto es uno de los cuentos cortos, porque tiene introducción, nudo y desenlace. ¿Sí? ¿Podemos identificar las partes? Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Hasta ahí podríamos decir que la introducción. Luego viene el nudo. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo, y empiezan, y al final, yo sí, respondió el primero, y desapareció. Ese es el final. Son ejemplos de cuentos cortos. Este relato es un cuento fantástico. Y vamos a mirar qué características tiene un cuento fantástico. Vamos a avanzar. Ay, ahora no me deja aquí avanzar. Que los cuentos fantásticos y maravillosos son subgéneros del género narrativo, que suelen tener una temática común, aunque distintas características. También encontramos que el cuento fantástico es la narración de la realidad, que mezcla elementos reales e irreales, extraños e inexplicables, con la intención de crear incertidumbre en el lector mediante la interrelación o intercalación entre una explicación natural y una sobrenatural. ¿Sí ve lo sobrenatural acá, Saray? Bueno, continuamos. Y vamos a mirar las características del cuento fantástico. ¿Quién me puede ayudar a leer? Profe Helen, Camila. Listo, Helen. La temática. Características del cuento. La temática. Los misterios que plantean el nombre y su mundo que plantea. Profe, es que se ve borroso. Bueno, ya le ayudo entonces, Camilita. Los misterios que Bueno, plantea el hombre y su mundo son el punto de partida del cuento fantástico. El autor narra un suceso cotidiano que no tiene una explicación clara. El tiempo, el espacio, los sueños, las dimensiones, la muerte son los temas alrededor de los cuales gira el argumento de la obra. Ahora, el narrador. El narrador elabora un relato verosímil, es decir, que nos hace creer que es cierto. Ahí añade elementos extraños con la intención de producir la duda, el suspenso, curiosidad y miedo en el lector en algunas oportunidades. El espacio y el tiempo, como se ven aquí en el texto. Entonces, en el cuento fantástico, el tratamiento del espacio y el tiempo es impreciso, debido a que los autores liberan su imaginación e invaden tiempo y espacio en los personajes y situaciones. Se producen traslados a otros tiempos, ya al pasado como al futuro,
detención del tiempo, desajustes entre el tiempo cronológico y el tiempo interior. Recordemos de nuevo a Alicia en el País de las Maravillas. ¿Se acuerdan que ella hace como una regresión? Está en el presente, se cae un hueco, se pasa el tiempo, no se da ni cuenta, pasan muchas actividades, muchas cosas. Para ella puede ser mucho tiempo dentro de la madriguera, llamémoslo así, pero en la vida real es solo un momento, porque fíjense que cuando Alicia aparece es solo un momento que se ha perdido, ¿sí? Entonces los misterios son el tema de los cuentos fantásticos, pero el autor se limita a crear dudas en el lector y no pretende resolver dichos misterios, los deja para que el lector sea quien trame también parte de la respuesta. La ausencia de respuesta, la vacilación entre una explicación natural y una sobrenatural son los recursos más utilizados para lograr la incertidumbre, que es otro recurso para confundir la realidad en la interrelación entre el sueño y la realidad. Sueño dentro de otro sueño. Conciencia de que se puede estar soñando. Los sueños comunes a varias personas que luego en la vigilia deja un rastro, es decir, cuando despierta. ¿Qué otros cuentos fantásticos hemos oído? Y entonces nos vamos, nos retomamos al Señor de los Anillos. ¿Ustedes han escuchado sobre el Señor de los Anillos? Señora. Bueno, que es un relato épico que representa la lucha del bien contra quién? Contra el mal, ¿cierto? Para salvar a la tierra. La historia obviamente gira alrededor de la destrucción del anillo. Entonces, ese es otro ejemplo de relato fantástico. Este relato fantástico pertenece a los clásicos de los relatos fantásticos. También podemos decir que entre las características del relato fantástico, este guarda una relación con los mitos y las leyendas, en tanto a que sus relaciones ilustran como el surgimiento de esas primeras comunidades. Por eso, pues no es extraño que algunas de las características provengan de la Edad Media o de las sagas nórdicas. El Señor de los Anillos por eso hace parte de ese tipo de relatos. Bueno, ahora vamos a revisar. Vamos a ver acá, siguiente. Está la bibliografía de donde se toma. Me está tomando el pelo hoy. Creo que borré la presentación, la diapositiva anterior. Ah, no, aquí está. Perdón. Ay, me cogió tos. Bueno, ustedes pueden leer la actividad. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Niños, ¿me escuchan? Bueno, ¿ya me escuchan, niños? De todas formas, ¿aló? ¿Me escuchan?
la grabación. Listo. Si de pronto no me están escuchando, es que hay problemas de conectividad. La idea es poder enviarles el video para que pues podamos continuar. Entonces, dentro de los grandes maestros tenemos obviamente a Edgar Allan Poe, que es un poeta norteamericano con gran influencia en la narrativa europea. A Hoffmann, la obra de este escritor alemán explora la mente humana y el camino hacia la locura a partir de un elemento misterioso e indescifrable que puede hacer que el protagonista caiga en desesperación. También tenemos a Lovecraft, que es un escritor estadounidense que se caracteriza porque creó una mitología propia, con dioses, seres y una geografía particular. Creo que tenemos problemas de conexión, entonces vamos a dejar la parte de relato de terror para la próxima clase. ¿Listo? Para poderles explicar bien y que tengan entendido. Tengan en cuenta todo. Voy a enviarles el taller en el transcurso del día para que porfa empiecen a revisarlo. El miércoles explicamos lo que hace falta para que puedan hacer la entrega el viernes. ¿Listo? Un abracito, no se me desconecten. Voy a cerrar hasta acá para terminar que no nos quede tan pesado el video. Y vamos a hablar sobre la evaluación.